Sí. Muy buenas tardes a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Quiero hacer una pequeñita corrección. Mi intervención, ponencia, charla, como sea, es no modernismo, metamodernismo y la filosofía del presente, del mundo al Caribe y viceversa. Ese es el nombre. Quiero agradecer el privilegio de estar aquí frente a todos ustedes en Santo Domingo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, primada de América, la primera universidad del Nuevo Mundo, concepto colonial y bastante problemático, el de Nuevo Mundo. Yo, Rafael Morla, dominicano, como dijo mi compañero Flete, teatrista, además de filósofo, orgulloso egresado de esta universidad donde además estudió y dio clases mi padre, que también es filósofo. ¿Por qué les estoy abrumando, tal vez sí, tal vez no, con esos datos personales? Porque yo considero que son bastante importantes. Es importante lo que se llama el contexto, la parte contextual de nuestra realidad. Y en ese sentido, ahí me estoy conectando con un pilar de mi ponencia, charla, conferencia, como quieran llamarlo, no me importa. Metamodernismo y filosofía del presente. Por ahora no les diré nada sobre el metamodernismo. Quisiera como desarrollar un poco sobre qué concibo yo como filosofía del presente. Cuáles son las características de una filosofía del presente desde mi humilde, ese concepto, grábenselo, humilde percepción, humilde opinión. Y bueno, desde esa humilde percepción, para mí la filosofía del presente es una filosofía que busca realizar o desarrollar o estimular un pensamiento situado. ¿Cuál es la característica de un pensamiento situado? Es un pensamiento que está lleno de contexto, de especificidades, de particularidades. El pensamiento situado no está en la abstracción, en lo aéreo, en lo conceptual, tal vez en ese universal de lo abstracto, no. El pensamiento situado, como les dije, busca el contexto, hundir las raíces, tal vez en lo material, pero lo material del cuerpo. El pensamiento situado, que tiene ciertos antecedentes en corrientes del pensamiento como la fenomenología, gracias a filósofos como Heidegger, Merleau-Ponty, que llevan al terreno de la filosofía lo que es la experiencia del sujeto. Esa es una de las características del pensamiento o de la filosofía del presente, que la filosofía del presente ha sido desarrollada por todo el pensamiento contemporáneo, la filosofía contemporánea, que algunos la catalogan como que inicia a principios del siglo XX, otros a finales del siglo XIX hasta el presente. Quieren catalogar lo que se llama pensamiento contemporáneo, filosofía contemporánea, desde esa época hasta el presente, y tiene muchas aristas, tiene muchísimas acepciones. De hecho, hay mucho debate dentro de la filosofía contemporánea o el pensamiento contemporáneo. Y volviendo a la filosofía del presente, para mi humilde o desde mi humilde opinión, esta debe estar enraizada en ese pensamiento situado, que es contextual, que es atravesado por el cuerpo, reflexionar sobre nuestro cuerpo, reflexionar por el cuerpo y para el cuerpo. Yo soy Rafael, dominicano, soy varón, homosexual, blanco, mestizo. Rebeca
es una mujer heterosexual, negra, alta, estudiante. Rigoberto es varón, asexual, mulato, profesor. Eso es contexto, parte de una realidad del sujeto, pero también parte de categorías corporales, categorías de la carne que atraviesan nuestras realidades. Entonces, para mí es muy importante tomar en cuenta, para realizar una filosofía del presente, ese pensamiento situado que está atravesado por el cuerpo y la realidad del cuerpo y la materialidad del cuerpo. Otra de las características de la filosofía del presente, desde mi punto de vista, es lo que muchos teóricos del descolonialismo y el postcolonialismo han desarrollado bastante. Y ¿por qué para mí los posicionamientos del colonialismo y del descolonialismo son importantes para poder desarrollar una filosofía del presente? Porque la corriente descolonial y postcolonial critica el eurocentrismo, esa epistemología que coloca el conocimiento solo desde el norte global, solo desde Europa. En Europa es el único lugar donde se crea y se desarrolla el conocimiento. Esa es la visión eurocéntrica, según los descoloniales y postcoloniales. Y parte de que considerar que el conocimiento solamente se desarrolla en Europa y que el conocimiento válido solamente se da en Europa es una actitud violenta y de opresión epistémica. Entonces, esa es la visión que tienen los descoloniales y los postcoloniales con respecto al conocimiento, con respecto a la realidad, etc. Critican el eurocentrismo, critican los descoloniales y postcoloniales lo que son las nuevas maneras de colonización. La colonización no es un cuento de, ay, Cristóbal Colón, 1492, descubrió América. No. Vivimos en una época colonial en el siglo XXI, que ya ha sido denunciada, que ha sido criticada, que ha sido deconstruida, que ha sido analizada. Vivimos un neocolonialismo. Entonces, para mí, Rafael Morla, dominicano, nacido en República Dominicana, en Santo Domingo, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es importante desarrollar una filosofía del presente con un pensamiento situado, atravesado por la carne de este blanco mestizo caribeño que tiene conciencia de la herida colonial del espacio geográfico en que nació. Entonces, para mí es importante, al desarrollar esa filosofía del presente, tener en cuenta el pensamiento situado, cuerpo y la cuestión colonial y postcolonial. Y bueno, ahora sí voy a adentrarme en la otra parte de mi charla, conferencia o lo que sea que esto es, del metamodernismo y filosofía del presente. Ya les di bastante lata con el tema de la filosofía del presente, del mundo al Caribe y viceversa. ¿Por qué hago este juego del mundo al Caribe y viceversa? Porque siempre hay mucha visión de que en el Caribe somos solo bachata, somos mucho movimiento, golpe de barriga, somos sol y playa. El conocimiento o la creación de un paradigma estético no son propios del Caribe. Entonces, en esta charla, yo me planteo la posibilidad de nosotros crear conocimiento aquí en el Caribe, y un conocimiento que se genere aquí en el Caribe y que viaje al mundo. No como siempre, yo que fui estudiante de filosofía, como que siempre estamos atentos a lo que dicen los europeos,
el conocimiento de los europeos o estadounidenses y nosotros vamos a imitarlo y hacer una versión dominicana de eso que hacen por allá. Pero me planteo la posibilidad y se la planteo a ustedes también de... ¿Y si nosotros creamos conocimiento aquí que repercuta en el mundo y no tanto al revés? ¿Es posible nosotros crear un conocimiento, una reflexión desde el Caribe? Yo pienso que sí. No soy el primero, no estoy descubriendo el agua tibia. Ya muchísimos teóricos caribeños han denunciado esas visiones reduccionistas del conocimiento y han reivindicado la posibilidad de crear conocimiento en el Caribe y desde el Caribe, desde nuestra realidad, una realidad tan rica. Edward Glissant de Martinica, que hablaba de la criollización y reivindicaba cómo el Caribe era un espacio de mezcla de múltiples culturas. En el Caribe donde se unifican lo tradicional con lo moderno. En el Caribe donde se mezcla lo irracional y lo racional también. Eso es como una parte intrínseca. La pureza no existe en el Caribe y eso es algo rico que nosotros debemos abrazar y debemos aprovechar. Abrazar que yo soy blanco, pero no tan blanco. Yo soy un jabao, un rubio mala clase, me decían, por cierto, cuando yo era pequeño me decían rubio mala clase, que no tenía la pureza de la raza blanca, etcétera. Pero hoy en día yo abrazo esa mezcla rara, ese tipo de blanco raro que yo soy. Entonces puedo reflexionar desde ahí. Y nosotros como caribeños podemos reflexionar desde nuestras diferentes realidades. Otro teórico argentino es Canclini. Hablaba de la hibridación cultural. Esa posibilidad de mezcla de diferentes culturas que al mezclarse crean otra cultura. Y decía Canclini, un teórico argentino, búsquelo, buenísimo, que América Latina y el Caribe es el ejemplo paradigmático de hibridación cultural. Él aplaudía la hibridación cultural como parte importante. Y bueno, ya les dije un poco de por qué hablo del mundo al Caribe y viceversa. Entonces nosotros abrazar esas particularidades de lo que somos como caribeños, número uno. Y también ahora me voy a adentrar para ir finalizando por cuestiones de tiempo en el metamodernismo. Eso es larguísimo, aquí no voy a poder desarrollarlo muchísimo, pero básicamente el metamodernismo es un sentir de la actualidad. Es una estructura de sentimiento, lo decía esa categoría, estructura de sentimiento, es de Raymond Williams, un teórico, y los metamodernos utilizan eso, estructura de sentimiento, y la estructura de sentimiento que caracteriza al metamodernismo, hay algunos teóricos que hablan de oscilación. Es como un péndulo. El metamodernismo es una especie de péndulo que no está en un solo lugar. Hace esto. El metamodernismo viaja de un lado a otro. No es puro, no es estático, no es universal. Entonces, ¿qué hace ese péndulo según muchos metamodernos? Que viaja de este lado que está lo moderno y viaja de este lado que está lo postmoderno. Entonces, para nosotros entender la estructura de sentimiento que es el metamodernismo, que no es solamente una estructura de sentimiento, también es un paradigma de pensamiento, es una corriente cultural, es una corriente filosófica, pero es muy nueva. Entonces hay todavía muchos debates, hay imprecisiones, hay algunos teóricos que son más ortodoxos que otros, etcétera. Entonces les invito a que abracen, que por lo menos conozcan las propuestas de muchos de los teóricos. Hay tres pilares fundamentales en los que se erige el metamodernismo, desde la propuesta estética, la propuesta política y la propuesta filosófica.
Sintetizándolo, la propuesta estética del metamodernismo desde la estética es, hay tres teóricos súper importantes que fueron tres suecos que en el 2010 publicaron un libro llamado Metamodernismo, historicidad, y hibridación y afecto. Y bueno, en esta obra ellos desarrollan que el metamodernismo se caracteriza por esa oscilación entre lo moderno y lo posmoderno, coger lo mejor del proyecto moderno o de la modernidad y lo mejor de la posmodernidad y crear algo nuevo. Esa es la propuesta de los metamodernos. Según la parte estética, la perspectiva desde la estética de los teóricos del metamodernismo. Y ellos dicen que el arte actual del siglo XXI ya no es este arte rompedor, fragmentario, como el arte posmoderno. De hecho, el arte metamoderno tiene una deriva neorromántica. Hay una especie, en el sentir de la actualidad, en el mundo del arte, una especie de vuelta al romanticismo, pero adaptado a estos tiempos. Eso en el ámbito estético, se lo dije a grosso modo, es demasiado amplio. Voy ahora a la parte política. En la parte política del metamodernismo hay un autor que se llama Hansi Freinack, que es un apodo o un nombre que utilizan dos teóricos, un esteta y un político, para desarrollar sus preceptos en un libro llamado The Listening Society, la sociedad atenta, la sociedad que escucha. Básicamente, ellos proponen que en la metamodernidad, en una época donde tenemos unos temas acuciantes, unos conflictos muy graves del momento, cambio climático, desigualdad económica, regreso de los autoritarismos, desarrollo de una conciencia patriarcal. Esos son como las grandes problemáticas y desafíos de la humanidad hoy en día, cuidar el planeta y no matarnos unos a otros, ¿sabe? Entonces, él propone que la política postmoderna no sirvió de nada porque nos llevó a un callejón sin salida. Entonces, la política metamoderna busca y reivindica el desarrollo psicológico y emocional para poder lograr un desarrollo económico y político. Básicamente, buscar psicólogos para que nos bregue la cabeza, porque si no trabajamos toda nuestra parte mental, psicológica y espiritual, no vamos a poder articular bien el desarrollo económico. Así lo dije súper a grosso modo y súper sintético, es más profundo. Para mí, por ejemplo, llevándolo a mi terreno, yo critico un poco, o las tengo en cuarentena, las visiones de Freinack sobre la política. No tengo muy claro sus coordenadas y no sé qué, entonces no sé cómo no me interpela mucho mi realidad caribeña, no sé, pero es importante escucharlo y ver cómo poder articular desde mi contexto caribeño. Y ya el último, hay más teórico, pero hay uno súper importante, señores, que se llama, es un nombre rarísimo, Jameson Ananda Josephson Storm. Él escribió un libro que se publicó en el 2009 llamado Metamodernism, The Future of Theory. Y ese libro se tradujo hace como un año en España. Ya yo conseguí también la traducción. Y es Metamodernismo, el futuro de la teoría. Entonces, él no le gusta mucho la percepción de Van den Acker que les mencioné del metamodernismo como oscilación. No. Él dice que el metamodernismo es mucho más. Entonces, él en este libro, El futuro de la teoría, él analiza y critica
el debate, ese infructuoso debate modernos versus posmodernos. Básicamente que ese debate no lleva a ningún lado. Básicamente él analiza, esto es súper interesante, él detecta en este libro que muchas de las asunciones que se hacen al posmodernismo son lecturas de autores de segunda que hicieron sobre los autores que se consideran clásicos posmodernos, Foucault, Deleuze, Derrida, etc. Este autor dice, es que se leyeron mal a todo, han malinterpretado a todo lo que dijeron los postestructuralistas franceses y los de la segunda mitad del siglo XX lo malinterpretaron y lo han catalogado como posmoderno. Entonces hay una mala interpretación de lo que es la posmodernidad, básicamente. Pero aunque él analiza eso, sí critica ese debate, que no sirve de nada estar poniendo a debatir lo moderno y lo posmoderno. Y propone la metamodernidad como una especie de síntesis. Hay una reivindicación de Hegel, que los posmodernos mataron a Hegel o pretendieron enterrarlo, o esta dialéctica. Entonces los metamodernos o algunos metamodernos están buscando recuperar un poco al menos la dialéctica hegeliana y adaptarla al momento presente, porque ellos consideran que el metamodernismo, la metamodernidad, nos va a permitir estar en un estadio entre lo tradicional y lo actual, entre la ironía posmoderna y la inocencia moderna, entre la racionalidad moderna y el escepticismo y la irracionalidad posmoderna, entre el afecto y la apatía. Esas son como las categorías en que se mueve el metamodernismo o que pretende moverse. Pero básicamente lo que quiere el metamodernismo es encontrar una salida al caos y la crisis en que nos encontramos, básicamente. Entonces, tiene la esperanza de que puede tomar lo mejor del proyecto moderno y lo mejor del proyecto postmoderno y a adaptarlo al momento presente. Ya para finalizar, ¿cómo me puedo comer todas estas cuestiones del metamodernismo y llevarlo a mi terreno, al Caribe, a mi cuerpo? A mí me resuena, me encanta usar categorías poco ortodoxas, categorías así súper afectivas o de sensaciones, pero a mí me resuena el metamodernismo, primero porque me fascinan los opuestos, los contrastes, ese vaivén, ese agarrar una cosa y después agarrar la otra, me encanta, por eso me resuena. Pero también es que me he dado cuenta que lo que propone el metamodernismo ha sido la esencia del Caribe y de América Latina. Esa unión entre tradición y moderno, esa es la esencia del Caribe y América Latina, sobre todo hoy en día, y el metamodernismo lo hace. Esa mezcla de lo irracional y lo racional, Caribe y América Latina, desde hace muchísimo tiempo. Ese viajar de un lado a otro, esa inconsistencia, esa no pureza, Caribe y América Latina. Entonces, lo que están proponiendo los metamodernos, ya nosotros lo hemos tenido atravesando nuestra sangre desde hace muchísimo tiempo. Y por eso me resuena el metamodernismo. Y no lo veo como unas categorías y unas reflexiones que vinieron del norte global, de Europa, y que por eso son buenas, sino porque veo cómo resuenan en mi cuerpo y cómo resuenan en mi sentir. Y también yo me consideraba en mi adolescencia un posmoderno. De hecho, mi papá
filósofo también, él teníamos muchísima discusión. Él me decía que ustedes los postmodernos, cuando yo era adolescente, que era fanático de Nietzsche y eso, y nosotros teníamos muchísima discusión y debate de sobremesa, él defendiendo la modernidad y yo, no, que los universales, que son ustedes los modernos, impusieron la racionalidad y que nos llevó a este derrotero y a las guerras mundiales, que son como los discursos de los postmodernos en contra de la modernidad. Bueno, yo lo llevaba en la casa con mi papá, hacíamos todo este discurso. Pero, aunque yo me consideraba un postmoderno hace un tiempo, hoy en día no me considero nada y estoy mirando la postmodernidad desde una postura un poco más crítica. Estoy ya desde fuera. Me salí del Rafael Morla que se consideraba posmoderno y ahora lo estoy observando. Lo tengo en cuarentena, después les contaré o no cómo me fue, pero ahora mismo estoy viajando entre la posibilidad de una metamodernidad atravesada por mi cuerpo para lograr articular un pensamiento situado. Y bueno, eso es básicamente lo que quería compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias. Desde un punto de vista de mis orígenes, desde mi cuerpo, desde mi sangre, también mezclada entre Colombia y España. O sea, tengo el eje europeo y el eje latinoamericano. Colombiano, latinoamericano. Mi pregunta es muy específica. Desde ese planteamiento que has hecho del metapensamiento, de la metafilosofía, para el futuro, para mirar hacia el futuro, la aportación que se puede hacer desde la América Latina, desde el Caribe, desde la lengua española al mundo, que es muy diverso entre las religiones, los conflictos, los nacionalismos, etc. Gracias. Entonces, muchísimas gracias por su apreciación. La pregunta, ¿podría repetirla? Ok, ¿cómo sería la propuesta de nosotros aquí hacia el mundo? Sí, claro. A mí no me gusta, eso es un poco postmoderno, no metamoderno, dar recetas. Todavía estoy luchando, estoy en duelo con el sujeto postmoderno en mí, con esa subjetividad postmoderna. Pero lo principal es que considero que nuestro aporte es bastante importante. ¿En qué sentido? En que nosotros, la esencia, porque recordemos que la metamodernidad, por lo menos en este debate actual, no es un nuevo paradigma, no es una ideología, todavía se está tratando como un sentir, como una estructura, como por donde están las aguas ahora mismo. Entonces, por donde están las aguas, desde mi punto de vista, los sujetos históricamente reprimidos, invisibilizados por las estructuras del poder son los nuevos sujetos revolucionarios. Entonces, los latinoamericanos y los caribeños han sido históricamente invisibilizados y pisoteados. Entonces, esa revolución metamoderna que no es desde el resentimiento, vamos a matar a los blancos, puro, nada de eso, no es esa caricatura, es reivindicar, hacer conciencia de esa herida colonial, pero superándola como, ok, ya, bien, la herida está ahí, ok, vamos allá. Vamos a abrazar nuestra cultura. Y entonces, ¿cómo sería esa revolución? Ese vamos allá. Ese vamos allá y esa revolución va a ser siempre abrazando lo que somos, abrazando las características de nuestra cultura,
que es la hibridación y la mezcla. Entonces, nosotros abrazar lo blanco, abrazar lo negro, abrazar lo indígena. En un mundo de tanto conflicto que nosotros como caribeños que tenemos dentro de nosotros mismos todas estas subjetividades y todas estas etnias que nosotros la abracemos, estamos posibilitando incluso a la colectividad, a lo comunitario, a la paz. O sea, la colectividad es una de las características idiosincráticas del Caribe y de América Latina. Necesitamos la colectividad, lo comunitario en un mundo de tanta guerra y de tanto conflicto. Entonces esa puede ser una de las propuestas, pero debemos fabricarlas también en el día a día, en el aquí y el ahora. No sé si, bueno. Bien. El doctor Aldura. Hola, buenas tardes. Quería Buenas tardes. sobre todo por la claridad de la exposición. Gracias. De la suerte de términos y conceptos que han utilizado. Sin embargo, quería poner de relieve un aspecto contradictorio del discurso. Un aspecto contradictorio que consiste, primero, en suponer que pensamiento y filosofía son lo mismo. Porque pensamiento y filosofía tienen aspectos comunes, pero tienen también aspectos diferentes. Podríamos decirlo en términos platónicos, hay una simploqué entre ellos. Simploqué significa que no todo está conectado con todo, pero algunas cosas sí que están conectadas con algunas cosas. Esto es lo que ocurre entre pensamiento y filosofía. Entonces, lo que ocurre me parece, es una opinión, que lo que ocurre en su discurso es lo siguiente, que en ese afán y fuerza de romper con ese pensamiento que usted llama eurocéntrico, no tiene más remedio que estar utilizando la palabra cultura, la palabra hibridación, la palabra sujeto, la palabra cuerpo. Son ideas filosóficas que provienen de la tradición griega. Y entonces no se puede estar diciendo que desde una plataforma de las epistemologías del sur vamos a prescindir de ello y a la vez estar utilizándolo para decirlo. Entonces algo pasa ahí, algún pensamiento objetivo hay que no podemos deshacernos de él porque es objetivo y porque está por encima de nuestras voluntades. Y entonces resulta de ahí que el discurso se vuelve contradictorio porque en la afirmación de sus presupuestos incorpora aquello que niega. No, nada más. Sí. Sí, muchísimas gracias por su valoración y me parece súper interesante lo que plantea. Sí, yo soy un sujeto bastante contradictorio, yo soy muy del teatro del absurdo, me fascina la contradicción, para mí es maravillosa. Eso en primer lugar. Mientras usted mencionaba eso, que sí. Bueno, iba a decir mea culpa, pero es que me encanta la parte de la contradicción. Sí, utilicé en mi discurso filosofía y pensamiento casi como sinónimo, pero si se fijan a propósito, dije filosofía descolonial y pensamiento descolonial, porque tengo conciencia de la distinción entre filosofía y pensamiento, de muchos pensadores, incluso de esos, critican a la filosofía. Pero lo que me faltó decir, por cuestiones de tiempo, es que el metamodernismo también critica el esencialismo de muchas de las corrientes descoloniales y poscoloniales y de muchos de los movimientos antirracistas, de los movimientos indigenistas, de los mismos movimientos queer, LGBTQ, etcétera, que provienen de la posmodernidad. Ojo, recuerden que hay muchas críticas posmodernas que son necesarias. O sea, no vamos a decir que la lucha antirracista no es necesaria, o sea, entonces sí se incurrió en muchos excesos, en muchos de los movimientos descoloniales, postcoloniales, y lo que los teóricos metamodernistas están cuestionando es los esencialismos.
evitar los esencialismos, no caer en ese esencialismo de soy latinoamericano, estoy en contra de Europa porque me colonizó, o soy negro, abajo los blancos, que sin quererlo se cayó en muchos excesos, en muchos de esos movimientos, cuyas ideas surgieron del cuerpo y también de muchas ideas postmodernas. Eso por ese lado. Y también otra cuestión de la razón que mencionaba y de la objetividad, etcétera. En esa reivindicación de muchos metamodernos, de esa reivindicación de Hegel, pero no el Hegel de la historia que sigue ese trayecto, etcétera, sino de la dialéctica hegeliana, pero desde otra perspectiva. Y los metamodernos reivindican la negación de la negación. Y bueno, básicamente, nada, vuelvo circularmente a esa reivindicación de lo contradictorio. Bien, antes de pasar al doctor Burgues, le damos la bienvenida al doctor Rafael Morla, Mi papá. que está con nosotros acá, que también, como diría el maestro William en el día de ayer, el maestro de generaciones. Y perdón por lo de generaciones, maestro Morla. Bien, el doctor Burgues con nosotros. Buenas, ¿qué tal? Primero, aclarar que no soy doctor, porque se dijo tantas veces que está filmado, bueno, usurpé título de no he operado a nadie tampoco, que por eso la posibilidad de ser doctor, pero no me ha pasado. Bueno, un gusto también haber escuchado, gracias por la conferencia. Quería preguntar el hecho de ir al cuerpo, ¿no? Yo siento que también ir al cuerpo de vuelta es como ir al individuo, a la soledad, al uno. Si no se podría pensar como propio de lo nuestro, también la posibilidad de hacer filosofía más colectivamente, ¿no? Porque yo te veía bailar ahí y los cuerpos bailan juntos, hacen otras cosas juntos los cuerpos, que bueno, no tengo que venir de Uruguay a explicarles que otras cosas hacen los cuerpos juntos, pero digo, ¿por qué no pensar más como unidamente, llegar a discursos más como colectivos, ¿no? Quizá iba a decir más de tribu, pero también en la tribu hay algo de jerarquía que habla sabio, ¿no? Si es posible y si tiene que ver más con lo nuestro, eso también o no, con lo nuestro en el sentido de Caribe, Sudamérica. Sí, muchísimas gracias por su apreciación. Sí, de hecho, para circunscribirlo a mi temática, y soy un poco cuadrado, de no... los metamodernos reivindican un pensamiento humilde. De hecho, Jameson Anandan hablaba del futuro de la teoría, que hay que ya salir del name dropping, de estar, que Hegel dijo, que Kant dijo, que Foucault dijo, que Enrique Dussel dijo, que tampoco es dejar de leer a esos autores y dejar de citarlos, pero en el mundo de la academia se ha llegado a un exceso de name dropping, de citas y citas, de papers académicos, que han hecho que el conocimiento, que la academia, que la universidad quede en un círculo ahí que no repercute en el mundo, que se queda ahí en una especie de ego, de titulitis, que no va a ningún lado. Entonces los metamodernos reivindican que la filosofía y que el pensamiento y que la reflexión salga de las universidades. Reivindican los metamodernos buscar hacer una filosofía en la calle, desde la calle, que surja a partir de la calle, a partir del cuerpo. Todas mis reflexiones son desde el movimiento. Mira lo intenso que yo soy, eso es Caribe, esa sangre caribeña, no puedo estar tranquilo, pero también yo bailo. Entonces eso está ahí atravesado
Tú sabes, ¿por qué no reflexionar desde mi cuerpo que se mueve intensamente? Entonces sí, es muy propio de la cultura caribeña y latinoamericana tender a la colectividad, a lo comunitario. Y yo pienso que sí debemos reivindicar un pensamiento que surja desde el grupo. ¿Cómo? Hay que explorarlo, hay que experimentarlo, hay que realizarlo. Pero lo que sí está claro es que como que las universidades hay que sacudirse, hay que salir del departamento, hay que llevar la filosofía a la 42. ¿Por qué no llevamos la filosofía a la 42? Los extranjeros no me van a entender. Llevar la filosofía al capotillo y empezar a reflexionar desde esas realidades ahí, hacer que se esté. Y bueno, ya. El doctor, el licenciado en antropología, discúlpeme el nombre. José Antonio Arias. José Antonio, con nosotros. Sí. Ya. Saludos, Ok. la Yo te efusividad sé. y el fervor con que la tomas. Y quiero invitarte a que te acerques a una comunidad que tú conoces, pero donde no te conocemos. Se llama Mana de Yaguate, donde vive su familia, donde vivió Viviana de la Rosa y donde tengo una tesis en antropología, se va a publicar recientemente. Porque me gustaría ver cómo en tu planteamiento de corporalidad y filosofía pluralista, vamos a decir así, para englobar un poquito todos los conceptos que has tratado, te enfrentes a esa realidad viva que tenemos ahí y a la que tú perteneces. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, yo sé. Es que yo soy muy sensible como artista de la escena, de la danza, el entrenamiento del artista escénico colinda con muchas manifestaciones metafísicas, diferentes rituales. Por el mundo artístico yo he viajado entre sectas esotéricas, Cuarto Camino, he sentido, o sea, yo soy demasiado sensible, 21 tradiciones, mi cuerpo es un medium y se me pierdo muy fácil la racionalidad. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que tal vez me tenga un bloqueo a adentrarme en la comunidad. Es un reto que tengo porque he sentido cosas. Cosas. Bien, así sin más, un fuerte aplauso para el doctor Mora. Gracias. Con motivo del tiempo vamos a